Bueno, estamos en Figueroa Street, la calle de las cariñosas, como le dicen ahora en internet. Claro, hay como una exposición artística y acá, bueno, y esta es la realidad, ¿no? Las contradicciones del mundo. Ahí está, se metió. Nice knife. ¡Oh! Ah, se arrancó el pelo. Puta, no, por Dios. Acá hay otra, acá. Todos van para el Hotel Cecil, hermano. Es un centro de refugio para la gente de la calle, boludo. Tremendo. Estoy sacado. El éxito es tremendo. Venimos de meter quizás el viaje más exitoso de todo nuestro canal, nuestro viaje a México. Específicamente, los últimos dos videos juntos casi juntan 5 millones de reproducciones. Y si contamos el tercero, del fentanilo en Tijuana, también 1 millón solito, o sea, casi 6. Todos desmonetizados. Y créanme que para unos videos así con vistas hispanas, norteamericanas y mexicanas es dinero. Entonces en ese viaje fue un éxito rotundo, reconocimiento, todo, pero empatamos económicamente. Y eso un poco nos arruinó. Así que tuvimos que ajustar, hacer los números, probar los Excel, hacer todos los gráficos que teníamos que hacer y decir a dónde carajo íbamos a ir. Primero con la mochila de haber hecho la mejor serie de videos de toda la historia del canal y segundo con un presupuesto más acotado. Pero queríamos seguir con nuestros viajes al exterior. Y uno vuelve donde fue feliz, dice. Bueno, yo en Los Ángeles no fui feliz, pero dije no, es una locura. Me terminé enamorando, como Betty la Fea, le digo yo. Tan fea que enamora. Y me quedé con la espina porque me abrumó tanto esta ciudad que dije no, tengo que volver. Y qué mejor que después de México volver a la ciudad quizás más mexicana de Estados Unidos, LA, para mostrarles hoy un poco de esta mezcolanza, desde la calle de las prostitutas, bueno, eso es el sonido autóctono, homeless, cosas malas, cosas lindas, barras bravas rarísimas, todo esto junto en nuestra nueva serie de vlog en la ciudad de Los Ángeles. Mi nombre es Mauro Albarracín, publicidad y arrancamos. Pero antes de continuar quiero hablarles del sponsor de este video. Navegar en internet cada vez se vuelve más difícil, cuidar tu privacidad es cada vez más complicado y por suerte existen VPNs para ayudarte a cuidar tu vida digital. Y si pensás que navegar en forma incógnita es cubrirte de todos los males, estás muy equivocado porque te genera solamente una falsa sensación de privacidad, pero hay muchos ojos observándote. Desde tu vecino que te conecta con el mismo Wi-Fi, que te da el Wi-Fi, o el proveedor de internet, puedes saber todo lo que estás viendo, absolutamente todos tus datos, todas tus navegaciones, hasta tu ubicación. Para poner fin a esta invasión de la privacidad necesitas CyberGhost VPN. CyberGhost VPN cifra y redirige tus datos a través de servidores seguros que cuidan tu privacidad, evitando que hackers y empresas intercepten tu actividad. Además de tener una política de privacidad muy estricta en la que no se te registra nada de tus datos. Además puedes cambiar tu ubicación con un solo clic. O sea, vos si querés puedes poner que estás en Alemania o en Japón. Y ni hablar de desbloquear las bibliotecas de las plataformas de streaming. Netflix, Amazon Prime. Más de 40 bibliotecas para que veas realmente lo que ofrecen en Estados Unidos sin problema. Con más de 38 millones de usuarios alrededor del mundo te demuestran que es de las más confiables VPNs de toda internet. Pero además, si utilizas el link que tenés en la descripción y en el primer comentario fijado, podés obtener un 83% de descuento, 4 meses gratuito y además una política de reembolso de 45 días que te devuelven la plata si no te gusta y una asistencia total 24/7 para resolverte cualquier problema que tengas. Así que protege tu vida digital con CyberGhost VPN y activa tu privacidad con un solo clic. Gente, por primera vez podemos tener, después de mucho tiempo en un viaje, habitaciones separadas con Augusto. Y a mí me tocó la más fea realmente. Mira lo que sí. ¿Pasaste frío? Me cagué de frío, boludo. Hace frío. Yo vine con este buzo solo a este viaje. Porque nuestro último destino va a ser mucho calor, ¿viste? Pero mira que es replicante. Pero bueno, fueron las cuestiones de tener que salir rápido a Las Vegas. Por lo menos tengo habitación y no tengo que dormir con el amigo. Vamos a mostrar cómo es la casa, mirá. Debajo tenés la cocina. Acá la cocina, ven. Créanme que este es el mejor espacio de todo porque es donde más guita te ahorras, en la cocina. No, y por suerte no hay mucha gente hospedada. Ayer nos hicimos que un arroz con pollo, estábamos nosotros solos ahí. Sí, eso está bueno. No es tan cheto como alguna vez fuimos, pero sí es pragmático. Siento que tiene que tener y ya muchas cosas para cocinar, para hacer mate. Créanme que en Estados Unidos todos toman café helado, no tienen paga eléctrica ninguno, pero acá sí, y eso vale oro. Bueno, esta es la casa, ¿ven? Acá se entra, barrio coreano, de vuelta. Miren los heladitos, ¿escuchan? Qué rompebola que es de los heladitos. Esta es la casa donde estamos parando.
Y ahí viene el heladito, mirá. Sí, el heladito tierno así, pero te rompe el ojete, Tiene cara de boludo, pero así como lo ve, te ensarta el heladito como $5, boludo. Eso no calla, ¿viste? Las palmeras se empiezan a oscurecer un poco. Barrio coreano donde estamos parando. Y estamos esperando que caiga el sol para salir a los puntos más picantes, en teoría. Sí, el ley de noche. Vamos a ver qué encontramos, ¿no? Estos personajes que uno encuentra durante el día y que ya se está acostumbrando, lamentablemente, naturalizándolo a ver. Ver qué tan peligrosos de noche. Se habla cosas de que verdaderamente son picantes. Había mucha gente que le veía anterior me decía que salir más de noche, más de noche, más de noche. Vamos a cumplirlo hoy. Sí. Y así se pide el agua, el refil, mirá. Fuertísimo. Es una esquina muy particular esta, ¿no? La del Starbucks es una zona particular. Se nota que hay gente laburadora, se nota también que hay gente marginal. Vemos pasar los primeros adictos ahí que uno se da cuenta claramente, ¿no? Vemos la secuencia, a ver, ahí adelante. Empieza a haber movimiento. Se caga de risa, chaval. Mira lo que hay adentro. Una red de exposición de arte, ¿qué es, boludo? Sí, ahí se ve el contraste claramente, ¿no? La gente deambulando con un estilo acá. Mirá que saco ese loco. Tiene estilo. Claro, hay como una exposición artística. Y acá, bueno, esta es la realidad, ¿no? Las contradicciones del mundo. Ahí está, se metió. Es común ver a esta gente buscar cosas por el piso. Están como todo el tiempo que perdieron algo, ¿no? No tenés algo. No, lo que captaste es cine, Pero no fue armado, te juro que no fue armado. Pasó, se dio solo, es así. Todo el tiempo estás ahí, mirá, y de repente en algún lugar real latino. Mirá ese lugar latino, boludo. Se ve zarpado, bien, viste, bien así. Sí. Debí tirar más fotos, viste. Esta es una calle de tipo de las malas del GTA. Como que le falta luz, viste, a Los Ángeles. Yo la vez pasada dije lo mismo, bien oscura, viste. No, que está pensada para que ilumines con tus faroles del auto, ¿no? Que pases así como. Claro. Bueno, estamos en Figueroa Street, la calle de las cariñosas, como le dicen ahora en internet, el trabajo para adultos de LA, el lugar más de esa onda. Estamos de día, vamos a volver de noche, pero como ven de día también, mirá, tenés chicas laburando. Es re loco, que es como un barrio GTA, pero con sus chicas. Estamos en la zona más roja. Vamos a volver en el próximo video más profundizando, pero les queríamos dar un pantallazo de cómo es y que ya de día puedes encontrar. Obviamente de noche la actividad aumenta. Mirá, acá hay moteles, ¿ves? Mirá, hay un motel, allá hay una auto con carpa, mirá que hay una morena. Son lindas mujeres, no sentís que son un desastre, ¿me entendés? ¿Mirás? Sí. En esta parte del vlog vamos a ir a la cancha. Sí, la MLS. ¿Qué tengo que ver yo con la MLS? Nada. Nunca vi un partido del Inter de Miami para que sea una idea. Y tampoco fui a verlo. Pero me dijeron que tenía que venir a Los Ángeles FC, no Los Ángeles Galaxy. Es otro equipo, porque tiene una hinchada muy particular. Así que hoy la vamos a conocer y ver a ver qué nos puede traer. Lo que sí es positivo, se puede escabiar adentro. Hasta el segundo tiempo puedes tomar lo que vos quieras, pero creo que va a estar divertido. Excuse me. Terrible estadio, hermano. Sí, la verdad es que sí está bueno. Hoy no se llena ni en pedo. ¿Por qué decís que no? Es sábado. No, ojalá que no se llena si entramos fácil. Me gustan los partidos de media cancha, ¿viste? Bueno, pero para el colorido, dicen que esta barra sí la agita. Yo quiero ver movimiento. Miren los controles que hay acá, re estricto. Entrás más rápido a la cancha de Chacarita que a esta. Bueno, entramos y ¿dónde a una vez la vista esta? En la B Nacional, en Lanús. En la primera tampoco. No es una locura, mirá. Te regalan el Wonga, que es como... ¿Qué es? ¿Un jugador? ¿Denny Wonga? No sabemos nada, boludo. Es como el jugador estrella y te regalan el juguetito. Pero bien lo que es este estadio, una locura, mirá. Mirá lo que es. Ah, acá está la banda, ¿no? Vamos con la banda, boludo. No, terrible estadio, la verdad. Es re tierno esto, te regalan el juguetito y el equipo, mirá. ¿A quién carajo le importa, no? Igual. Lo que vamos a hacer ahora es comprar una buena Pepsi porque me rompió el orto, quiero tragar la violada que me pegaron y después vamos a tratar de ir ahí
Más le vale que canten, hijo de puta. Hombres, canten, dale que salió $200. No se puede fumar, pero mire la remera del señor. Comida, bebida, lo que quieras, ¿eh? Acá se puede tomar alcohol hasta los 5 minutos del segundo tiempo, para que no te descontroles a la salida. ¿Pueden creer que el arquero de Los Ángeles FC es nada más y nada menos que, acá lo ven, miren, el arquero que nos dio la alegría más grande del mundo, boludo? Sí, yo lo recuerdo. El que nos saca un penal. Lloris, el francés que lo vio campeón Argentina, papá. ¿Pero qué onda? Porque se entiende que esta liga tiene un poco menos de reputación. Viene a retirarse, a hacer un poquito de dinero, ¿no? El dinero es pasarla bien, fumar marihuana todos los días. A ver, Berigil, entendió todo. Entendió todo, Chori. ¿Por qué la banda de la 3252? Mira, para empezar, en esta zona caben 3.252 personas. Por eso es la 3252. Pero además, cuando sumas todos los números, te da un total de 12, que es el jugador número 12. Ah, es un juego de números. La 3252. Esto es re loco. La bandera del equipo, los que entran al equipo tienen banderas LGTB. Imagínense que un club en Argentina entre con una bandera de la comunidad gay. Este es el jefe de la barra, le dan las indicaciones a la gente. Muy familiar el ambiente. El equipo sale con toda la parafernalia. Incluso ahí tiene agua. Y si consideran que no estás cantando o aguantando como corresponde, te pueden tirar agua. Te sirve. Dos idiomas te habla. Se sacan la gorra para cantar el himno. Es una barra con buenos modales. ¡Bandera gay! ¡Dale! Simplemente un mensaje para toda la banda de Sudamérica y toda la gente que piensa que aquí en Estados Unidos somos puros hinchas que no tienen aguante o hinchas que nada más somos de ocasión. Ni madres, cabrón, acá hay pasión y acá hay aguante también. Obvio que en muchos lugares hay gente pecho frío, pero aquí en Los Ángeles FC, aquí somos pura hinchada chingona, cabrón. $12,000. Ya, el anillo de campeón. Dale, cantá, dale. El AFC es un club muy particular porque está pensado de su nacimiento, no solamente como equipo de fútbol, sino su propia hinchada. La barra está pensada como un producto. Los creadores de esta franquicia, creo que es una franquicia, bueno, esta empresa, recorrieron Europa y Sudamérica y analizaron cada barra de cada país para así sacar lo mejor de cada una. Por eso hay influencia en esta hinchada de Sudamérica, de barras de Europa, la forma de la estructura de la hinchada argentina. Hay canciones en los 3 idiomas, muy americano, muy estadounidense todo. Me encanta la historia esa. Quería decirles que el último mes sumamos más de 100.000 suscriptores y estamos a 150.000, el millón de suscriptores. Necesitamos que te suscribas si no estás suscrito. Y si te está gustando el video, por favor dale like. Suscríbete y dale like. Y si te genera algo el video, déjalo en un comentario. ¿Qué te está generando? Deja tu opinión. Si no te gusta, también déjala, porque todo eso nos sirve un montón. Dale que llegamos al millón antes del mayo y damos la vuelta olímpica. Avenida de Los Ángeles, otra vez en el downtown de esta hermosa ciudad, para ir a un punto muy terrorífico, creepy de esta ciudad, que ahora le vamos a estar contando. Pero bueno, como estamos en el centro, aparece es una cuadra, un lugar muy particular. Es una avenida que me gusta. Mira, me hace esa esquina con todas las pantallas. Esto es como el centro y estamos un sábado. Vieron que los centros, cuando es fin de semana, se ponen siniestros, inclusive Buenos Aires.
Pero vamos a ir al Hotel Ceci, un hotel que yo lo conocí particularmente por un video de Dross, ¿sí? 10 años adelantado. Era un hotel donde una chica un día se comportó medio raro y desapareció, se mostró en unos videos como que sentía que la perseguía a alguien, desapareció y un día uno se pegó un jarro, una ducha y le empezó a salir con sangre y resulta que estaba la guacha en la terraza de los tanques toda podrida ahí. Hay muchas teorías, históricamente es un lugar que estuvo acusado de tener cosas siniestras. Está en el centro de Los Ángeles, como corresponde todo lo que quiere ser siniestro. Tenemos al famoso Hotel Cecil, el hotel más creepy, más diabólico de todos Los Ángeles y de las leyendas de internet de los más famosos. Hasta hicieron una serie en Netflix. Sí, que yo la vi. Al principio nació como un hotel pensado para gente de muchísimo dinero, ¿no? Hablamos de los principios de California 1920, por ahí, cuando empezó la industria cinematográfica, y que luego empezó a llenarse ya de lincheras y de marginales, ya en aquella época, y tuvo que bajar su categoría de 5 estrellas a 2 estrellas, y hoy está en el medio de lo que es Skid Row, ¿no? En el medio de todo el quilombo. En la marginalidad al cuadrado. Completa. Por una de esas ventanas es que lanzan a un bebé, y lo mataron. No es que pasó. ¿Dónde? ¿Cuándo fue eso? Hacia 1940. Tiraban un bebé corta. Que fue larga la lista de asesinatos y de cosas que pasaron acá. Por eso hay tantas teorías conspiranoicas. Ahora nosotros dijimos, ¿por qué no nos alojamos ahí? Dale, y fuimos a cada lugar, no vamos a dormir la noche en un hotel embrujado. Sí, sí. Pero nos pasó algo interesante, ya no es más un hotel, porque se ve que ya está, era impresentable como hotel. Entonces no sé si se lo expropió el Estado, no sé qué pasó, pero ahora es un refugio para homeless, básicamente eso. O sea, me sorprendió ver tapiada la puerta y había un chabón con un barbijo y dice, no, acá viven homeless ahora y es un comedor, una cosa así. Un comedor, así, un lugar para gente en situación de calle, básicamente. ¿Pero qué es? Ah, no, está todo tomado, ¿lo ves? Hay un checkpoint en donde te desasegura qué onda, de quién sos, qué le pasa. Ese no entró el boliche. Sí. No, pero si ustedes lo ven, Centro de Salud Weasley, y allá al fondo hasta en el lobby está lleno de gente de situación de calle. Está re grande, como esos lugares donde te atendía por el COVID, ¿viste? Que estaban todos así, hasta tirados en el sopi, boludo. Qué loco estar acá, Es re loco estar en un lugar donde uno vio tantos videos, ¿no? De cosas siniestras. Lo de Lisa Am, eso es bueno. Hasta mi hermano lo vio, ¿me entendés? Sí. Y ahora que sea un lugar para gente en situación de calle es re bizarro, es muy de esta ciudad. Esta zona la vamos a recorrer de noche después y van a ver lo que es. Es un apocalipsis. Todo ingresante al hotel con una espada. Sí. My friend. Bro. Nice knife. Oh! Nice night, bro. Thank you. Se arrancó el pelo. Puta, no, por Dios. Y acá hay otra, mirá acá. Todos van para el Hotel Cecil, hermano. Es un centro de refugio para gente de la calle, boludo. Tremendo. Estamos con Paco, mexicano que vive en LA y que me diste una perspectiva de esta ciudad distinta a la que tenía. Tuve que tomarme 2 viajes para entender un poco y fuiste el que mejor la sintetizó. Sí, ciudad difícil de comprender, pero espectacular, ¿no? Sí, es difícil de comprender, o sea, a ti te tomó 2 viajes, hay gente que lleva aquí toda su vida y no la ha terminado de comprender, porque es muy compleja, es enorme y tiene gente de todas partes del mundo. ¿Es la más cosmopolita de todo Estados Unidos para vos? No sé si la más cosmopolita, tiene mucho de sentimiento popular, ¿sabes? Como lo has visto, o sea, tiene mucho de... O sea, si te sales de Beverly Hills, todos somos clase trabajadora. Pero me refiero a la mezcla cultural de todos los países, ¿es la más de Estados Unidos? ¿Del mundo? Sí, del mundo. ¿Estás seguro? Sí. 100% seguro. O sea, no puedo ver yo otro lugar en el mundo en el que te encuentres. Para empezar, estás en Estados Unidos y es una ciudad que fue hecha por mexicanos. Para empezar, o sea, es una ciudad que desde el día 1 fue hecha por mexicanos. Es una ciudad que sigue estando hecha por mexicanos, que la hacemos todos los días, que está hecha por inmigrantes, para inmigrantes. Es la ciudad que más inmigrantes recibe en todo el mundo. Entonces tenemos gente de Sudán, de México, de Nicaragua. De repente te encuentras un restaurante armenio, un restaurante de Georgia. O sea, no te la acabas. Para mí, no he viajado tanto, tampoco conozco tantas partes del mundo, no lo puedo afirmar al 100%, pero dudo que hay otras ciudades con las mismas características. Incluso la misma Nueva York, que es la competencia más directa, no tiene la diversidad que tiene Los Ángeles. En Los Ángeles en particular, el 54% de la población es mexicana.
que es un número muy, muy... 54. 54. Por eso es más fácil que Miami hablar español acá. Sí, por eso tengo muchos amigos que dicen, me quiero ir a pasar unos meses contigo para aprender inglés. No vas a aprender inglés, vas a aprender mejor español del que ya hablas en México. Los gringos hablan bastante español Sí, también, ¿no? de hecho es más probable que ellos aprendan español y tú llegas a un puesto de tacos, lo que comentabas hace rato, y ves a un asiático pidiendo 3 al pastor, ¿no? O sea, aprenden las palabras necesarias que necesitan para vivir en español. 3 al pastor, me encantó. Sí. La inmensidad de esta ciudad no es algo que esté bien descrita en las redes, ¿no? ¿Cuántas ciudades de México entran, para que dimensione la gente, una ciudad enorme como la Ciudad de México, cuántas entran en Los Ángeles para vos? Fácilmente, no tengo el dato exacto, y si ves esto, Sebastián Extremo, mi amigo geógrafo, me mataría, pero entre 8 y 10. O sea, para referencia, la parte de la ciudad que sufrió los incendios fueron arriba de 24,000, 27,000 acres. Eso sería una Ciudad de México. Y eso aquí es solo un barrio. O sea, no es toda la ciudad, no es, o sea, te lo mencionaba hace rato, yo vivo a 40 kilómetros de donde fueron los incendios, ¿no? O sea, para que te des una idea. Una de las cosas que a mí me pasó desde el día 1 que llegué a esa ciudad, sufría mucho al principio. Cuando no tenía coche, sufría porque en transporte público me hacía 3, 4 horas a cualquier lugar. Y al principio no disfrutaba mucho la ciudad y como que era así un poco como lesa, ¿no? Como que decía, no me gusta tanto Los Ángeles, no tiene onda, no la encuentro. Hasta que entendí que para divertirme tengo que manejar 1 hora en cualquier dirección. Entonces manejo 1 hora para llegar a la playa, 1 para llegar a la zona de bares, 1 hora para llegar a la zona de museos, 1 hora para llegar al barrio mexicano, para llegar al barrio Etiopía, para llegar al barrio chino, ¿no? La última recomendación es para una persona que va a visitar por primera vez Los Ángeles. Que lo haga por partes, que no se quiera comer toda la ciudad en un solo viaje, en un solo fin de semana. Creo que tiene cada una de estas de las zonas de Los Ángeles es una ciudad por sí sola. Entonces yo recomendaría que, por ejemplo, si vienes esta vez y te gusta mucho la playa, enfócate nada más en la playa. Pasa 3, 4 días en la playa. Conoce de verdad todos los bares, todos los restaurantes que hay en la zona de Venice, en la zona de Santa Mónica. Otro fin de semana o otro viaje en Downtown. Otro viaje en la zona del Valle, que es donde yo vivo. Otro viaje en la zona del Este, que tiene tanta riqueza cultural, tanto folclore, tanto que ofrecer. Eso es como yo viviría la ciudad, eso es como idealmente lo haría o lo recomendaría. ¿Dónde estamos, Augusto? El restaurante chino nos prometieron... Era barrio chino, ¿eh? Todo el barrio chino, ahí enfrente, y carne de rata nos dijeron que vamos a comer ahora. Yo pensé que era chiste, pero no se están riendo. Té verde, sin nada de endulzante, es té verde natural, con cacahuate salado. ¿Es maní esto? Sí. Okay. Los agarras, le das un trago al té verde y te agarras 2 o 3 cacahuates. Es más tu onda, Augusto. Abriendo la pelita. Es más tu onda, ¿no? Sí, maní con té. Está rico el maní, ¿eh? Extraordinario. ¿Te gustó? Fíjese, el olor que... ¿Cómo barandea eso? ¿Grabar de Sí, pero que es como agridulce, ¿no? ¿Viste la película de Harry Potter y el misterio de qué es el pollo en la naranja? Esto en teoría es pollo, ¿no? Es pollo. En teoría. En teoría. Su cara de creo que sí es rata. Está rico. Es dulce, está rico. Sí, sí, sí. No pica. Probá, Augusto. La reacción de gusto conmigo. Ya leí. Es que los argentinos no estamos acostumbrados a comer agridulce, Ajá. pero sí es rico. Pollo, pescado, camarones y puerco. Ah, bien de pueblo. Es un estilo family style donde te traen los platillos principales, los dejan aquí en la mesa y ya de aquí cada quien se va sirviendo en su Bien plato. cochino, me encanta. ¿A vos te sale, Augusto? Quita un pedazo. Está caliente. Toma tecito para bajarlo. ¿Qué pasó ahí? ¿Te gustó? Sí, le gusta. Sí. Efecto tardío. ¿Tuviste el orgasmo que te prometió el puertorriqueño? Casi. A probar la comida china, me encantó todo. Y bueno amigos, hasta acá el video, espero que les haya gustado este nuevo vlog. Y no olviden, por supuesto, proteger su vida digital con CyberGhost VPN. Entren al link, aprovechen los beneficios que realmente les va a servir. Es una herramienta muy útil para todos los que naveguen siempre en internet. No olviden suscribirse, darle like a este video y nos vemos en el próximo vlog en este nuevo viaje por el mundo.